abran sus Biblias, lo que tienen, y compartan sus Biblias con los que no la tienen, en Daniel capítulo 5. Daniel capítulo 5. Por lo general, cada vez que se llega al final de un año, todas las empresas, los negocios, todas las instituciones, sin fines de lucro, organizaciones, ONG, lo que hace referencia a movimiento o actividad social, e incluso en la familia y personalmente, todos tenemos la tendencia de hacer nuestros balances. ¿Escuchó esto? Hacer nuestro cierre de caja, hacer nuestro inventario, ver cómo ha sido este año, si ha favorecido o no ha favorecido. Y tenemos que ejercitar esta buena costumbre. ¿Por qué? Porque uno debe evaluarse ante la luz de la palabra si en verdad fue un año ganado o un año perdido. Es muy importante entender esto. Y saben, hermanos, nosotros encontramos en Daniel capítulo 5 un día de balance. Pero cada vez que hay balance de parte de Dios, Él agrega algo más que es muy importante, que es muy parecida a la palabra. La palabra es balanza. ¿Conoce lo que es una balanza? Y la balanza sirve para dar una lectura exacta de algo que se quiere saber. Lo que vamos a ver en esta mañana es la balanza de Dios en nuestras vidas, o nosotros sobre la balanza de Dios. Y probablemente en esta mañana sepamos entender por qué es y fue necesario que Jesucristo interviniese delante del Padre para socorrer nuestras vidas. Vamos a tomar lectura primeramente del capítulo 5 y luego vamos a exponer la palabra. Y les voy a pedir que presten atención a los invitados para que puedan ser alimentados por la palabra de Dios. Dice la Escritura en la pared. ¿Cuántos escucharon o conocieron esta historia alguna vez? Muy bien, muy poquitos. Entonces vamos a tomar contacto y conocimiento de esta historia. Dice así: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes en presencia de los 1000 que hacía, bebía vino. Belsasar, ¿quién era Belsasar? Hijo de un gran rey, emperador del imperio más grande de aquella época, que era nada más y nada menos que el imperio de Babilonia. El rey Nabucodonosor, hijo de Nabopolassar, era el hombre más fuerte de la historia. Y este hombre tuvo un duro trato con Dios, que le recomiendo que lean el capítulo 4, que está allí nomás, y habla cómo Dios trató al hombre que más soberbia tenía en el mundo. ¿Y qué es lo que sucedió cuando Dios se encontró con este rey y quebrantó su vida de tal manera que él terminó reconociendo y diciendo justamente lo siguiente? Fíjese en lo que dijo. Vamos al capítulo 4, ya continuamos en el 5, lo que dijo el padre de Belsasar, el rey Nabucodonosor. Versículo 34 del capítulo 4. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón fue de vuelta. Volvió en sí, su razón fue de vuelta. ¿Y qué sucedió? Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos, esto dijo el rey Nabucodonosor, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Dios hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Se incluía él mismo. En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino y mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernantes y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. ¿Qué dijo ahora
Nabucodonosor, después que volvió en sí, porque Dios lo trató, estuvo 7 años loco, perdió la razón, tirado en el campo como una bestia, comía como una bestia salvaje hasta que él volvió en sí. Dios le enseñó una lección, que no puede haber soberbios delante de él. Así están en la mira de Dios todos los que creen que son algo delante de él. Dice el versículo 37, ahora yo, Nabucodonosor, ¿qué dice que hizo? Alabó al Señor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son como verdadera y sus caminos son como justos, y él puede humillar a los que andan en soberbia. Tremenda lección que recibió el rey Nabucodonosor. Sin embargo, el hijo del rey Nabucodonosor, llamado Belsasar, no le interesó lo que pasó con su padre. Esto es para que presten atención todos los que dicen que aman a Dios, pero sus conductas viven como si fuera que no amasen a Dios. Y no tienen en cuenta la historia del cristianismo, cómo Dios ha ido tratando desde el pueblo de Israel hasta que se constituyó directamente como una iglesia visible en Pentecostés. Siempre Dios ha tratado con su autoridad sobre toda persona. Volvemos al versículo 2 del capítulo 5. Belsasar, con el gusto del vino, o sea, ya estaba borracho, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído, ¿de dónde? Del templo de Jerusalén. Estos utensilios de oro y de plata eran utensilios sagrados del Dios único y verdadero. Pero cuando estaba ya borracho, no le interesó nada de la historia de su padre, ni mucho menos que las cosas que estaban en el templo pertenecían a las cosas sagradas de Dios. Mandó que trajesen, ¿para qué? Para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Esto era una fiesta que vulgarmente podría llamarse como una orgía, un descontrol total. Entonces fueron traídos los vasos de oro que había traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey, sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino, y además que cuando estaban borrachos comenzaron a alabar a dioses paganos, falsos, de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Esto es una abierta provocación al único Dios verdadero que existe. En aquella misma hora, en el mismo momento que estaba sucediendo esto, aparecieron los dedos de una mano. Preste atención, aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre el encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. ¿Usted intentó escribir con un dedo en la pared? No se puede, se necesita cincel y martillo. Este era Dios, que no necesita. Es más, hace algunos años atrás con su dedo había escrito en piedras las tablas de la ley de Dios. Dios no tiene problema de escribir en cualquier piedra dura, incluyendo tu corazón, lo que Él quiere escribir, porque es Dios. Y el rey, borracho, en medio de esta fiesta, con todas sus mujeres, con todos sus príncipes, 1000 invitados, veía los dedos escribiendo en la pared. Y dice el versículo 6, se terminó la fiesta. Aquí hubo un silencio sepulcral. Dice, entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas, ¿qué pasaba? Daban una contra la otra. ¿Sabe qué significa esto? Temblaba, ¿no? Tiqui, 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 tiqui. Temblaba.
¿Alguna vez experimentó un miedo así? Lo que este rey, que se creía soberano de todo, estaba en este momento padeciendo el terror más grande, porque él sabía que lo que estaba viendo era algo que jamás lo había visto. Gritó el rey en alta voz que hiciesen venir, ¿a quiénes? ¿A pastores, predicadores, gente ungida de Dios? No, todo lo contrario, magos, caldeos, adivinos. Y le dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, ¿qué sucederá? Soborno, regalos del mundo. Será vestido de púrpura y un collar de oro lo llevará en su cuello, y será el tercer señor del reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey. ¿Pero qué pasó? No pudieron leer la escritura. Diga conmigo fuerte: no pudieron leer la escritura. Y lo que sigue, ni mostrar al rey su interpretación. Levante la Biblia conmigo. Si usted no es un hijo de Dios, no va a entender, ni va a comprender, ni va a poder leer esto. Porque es palabra viva para gente que ha revivido en el Espíritu. ¿Saben la evidencia de que si usted es un hijo de Dios o no es un hijo de Dios? Tome la Biblia y siéntese a leer. Si dice: no entiendo nada, no puedo leer la Biblia, empiece a preguntarse: ¿soy nacido de nuevo? Amados hermanos, es hora de depurar a la iglesia de fantasías y utopías. El que ha nacido de nuevo ve el reino de Dios, conoce el reino de Dios. No hay que engañarse, pero mientras usted está en el tiempo que vivimos diciendo que es un hijo de Dios y jamás toma la Biblia en sus manos, ni lee, ni escudriña, ni busca un tiempo de oración, ni tiene adoración por el Señor, déjeme decirle, usted está engañado y va a ser pesado en esta balanza también. Pero la Escritura es muy clara, porque ninguno de los más prominentes, porque un rey no tiene gente de cuarta, tiene los mejores adivinos, los mejores hechiceros, los mejores astrólogos, los mejores de los mejores. Pero sin embargo, no pudieron leer la Escritura ni darle al rey su interpretación. Usted dirá: ¿qué cierre de año estamos teniendo con este mensaje, no? Déjeme que termine. Pero es importante ver lo que la Biblia dice. Porque hay verdades que duelen pero salvan, pero hay mentiras hermosas que mandan gente al infierno. Entonces dijo, versículo 9, el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. Se terminó la fiesta. Se arruinó la fiesta. No había otra cosa más que esperar a ver qué iba a acontecer. La reina, la esposa de Belsasar, por las palabras del rey, de sus príncipes, entró en la sala del banquete y dijo al rey: Rey, vive para siempre. No te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino, sí, aquí, en tu reino, aquí, en esta ciudad, aquí, en esta provincia, sí, aquí. Cuando las cosas están tan mal, es cuando se empiezan a identificar los hombres y las mujeres de Dios que tienen palabras del Señor. En medio de un caos, en medio de la oscuridad, en medio de no saber qué es lo que va a acontecer, siempre alguien va a decir: hey, hay alguien que puede hablarte, hay alguien que puede darte esa interpretación, hay alguien que puede enseñarte esa verdad. ¿Me van siguiendo? La mujer dijo esto. ¿Por qué? ¿Será que la mujer de Belsasar conocía un poquito la historia del reino de Babilonia? Porque quien estaba allí hace muchos años, porque ya era un anciano, cuando Daniel era un joven, fue llevado cautivo. El cautiverio duró 70 años.
O sea que Daniel ya era un hombre anciano, todavía en cautiverio. Y dice así la palabra, versículo 11. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses. ¿Por qué hablaba así esta mujer? Porque era su conducta pagana. Ella decía, el espíritu de los dioses está sobre él. Y dice, agrega, dioses santos. Y en los días de tu padre, le hace recordar lo que pasó con su padre, se halló en él la luz e inteligencia y sabiduría como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. ¿Qué está diciendo? Dios está por encima de cualquier creencia popular. Dios está por encima de cualquier persona que diga que tiene algo de poder. Es Dios. Y dice la palabra, versículo 12, pero por cuanto fue hallado en él mayor espíritu, ciencia, entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas, esto es en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese ahora pues rey, y él te dará su interpretación. ¿Saben quién es el que trae luz a nuestras vidas? ¿Sabe quién es el sabio, el consejero, el príncipe de paz? ¿Sabe quién es el único que puede abrir camino en medio de los mares? ¿Quién puede traer luz en medio de las tinieblas? ¿Quién es el único que puede direccionarnos a toda verdad y a toda justicia? Jesucristo. No hay otro intercesor. No existe, si le dijeron, le engañaron. No existe ningún otro intercesor, ningún otro camino que te pueda llevar al Padre, Jesucristo. Y si lo rechazas o pones otro intercesor que no es Jesucristo, te vas al infierno, dice la palabra de Dios. Y encontramos aquí que Daniel figura del único que nos puede traer luz y salvación. Jesús, nuestro Señor, es puesto como la única solución para ese caos que estaba viviendo el rey. Dice el versículo 13, entonces Daniel fue traído delante del rey. Y le dijo el rey a Daniel, ¿eres tú aquel Daniel que los hijos de la cautividad de Judá y que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está sobre ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios, astrólogos, para que leyesen las escrituras y se diese su interpretación. Pero ¿qué dice el rey? No han podido mostrarme la interpretación del asunto. Jehová es mi luz, cantamos, ¿no? Y mi salvación. Nosotros proclamamos, pero ¿es luz en tu oscuridad? ¿Es respuesta a tus dudas? ¿Es camino en tu mar? ¿Es lluvia en tu desierto el Señor Jesús? ¿O vas a buscar alternativas que no pueden hacer absolutamente nada? Dios se ha glorificado en la vida de Jesucristo, su Hijo, por cuanto no hay otro como Él. Él es el único que puede traer la interpretación y la verdad. ¿Qué dice la Escritura en Juan capítulo 21? Dice, entonces el Señor les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras todo lo que ella hablaba de Él. Es el Señor. En esta mañana puede haber personas que a lo mejor nunca se imaginaron que un día se te iba a abrir el entendimiento y que ibas a creer en el único Señor y Salvador soberano de tu vida, porque los días se acortan, el tiempo se achica. Hermanos, cada vez que usted levante una copa para brindar por un año que se va, es un año menos que nos queda.
Y si su vida no está bajo el gobierno de Jesucristo, si no está redimida por la sangre del Cordero, comience usted a clamar, si tiene esa posibilidad, de decirle: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones y lávame más y más de mi maldad. Si puede hacerlo, hágalo. Dice versículo 16: yo pues he oído que tú puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. ¿Ven que Daniel aquí toma figura de Cristo para nuestras vidas? ¿Quién más puede resolver la mayor dificultad que nosotros teníamos? Si ahora puedes leer la Escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura, de collar de oro, que llevarás en tu cuello y serás el tercer Señor en mi reino. ¿Usted cree que Dios, el Señor de gloria, quiere ser el tercero? ¿Hay algo con que nosotros podamos sobornar, arreglar, premiarlo a Él por lo que Él hizo? Nosotros no tenemos ninguna de esas facultades. Solamente el Padre es el que lo exaltó hasta lo sumo. Y el Padre no le dio algo que Él no lo tenía. Él mismo dijo: voy a buscar la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Por lo tanto, vemos la respuesta de Daniel. Es la respuesta clara de nuestro Señor. Daniel le respondió y le dijo: tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. A mí no me soborna nada de eso, no me interesa nada de eso. Un fiel hombre de Dios, una fiel mujer de Dios no está atada a las riquezas terrenales. Por todo lo contrario, busca justamente agradar a Dios. Y Daniel estaba aquí por cumplir un propósito. Y saben, hermanos, no se iba a echar a perder ya siendo viejo. Cuando él era joven, propuso en su corazón no contaminarse con la comida que el rey comía. Daniel 1:8. No se iba a echar a perder ahora en viejo. Pero saben, hermanos, deberíamos preguntarnos nosotros: después de tantos años de cristiano, ¿usted sigue intacto su amor por el Señor o se anda echando a perder últimamente? Tiempo de balance o de balanza. Dice: leeré la Escritura al rey y daré la interpretación. ¡Qué seguridad! ¡Qué seguridad! Para los que están en Cristo, la Biblia le dice cuál es su destino. Para los que no están en Cristo, la Biblia le dice cuál es su destino. No hay secretos. No hace falta alguien que te lea las manos, te tire las cartas. Si usted está en Cristo Jesús, usted ha sido redimido para la gloria del Señor. Pero si usted está en sus delitos y pecados, usted está destinado a la condenación eterna en el infierno. Eso lo dice la palabra. Pero yo sé que estos no son temas para día de celebración o de fiesta, ¿no es cierto? Pero déjeme terminar el mensaje. Porque todos llegamos a un punto, esa de salvación, transición. El Altísimo, versículo 18, el Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor, tu padre, el reino y la grandeza y la gloria y la majestad. ¿Cómo empieza Daniel? Lo lleva a la historia. ¿Qué hace Daniel? Lo tomó a Belsasar y lo lleva al principio. Ninguna persona puede entender la obra gloriosa de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario si primero el Espíritu Santo no te lleva a ver la condición desde el principio. El hombre está caído en Adán, muertos en delitos y pecados. De allí comienza, hasta que llegamos a darnos cuenta que necesitamos un Salvador. Y por la grandeza que se le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. Sí que era poderoso el rey. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. ¿Sabe de quién es únicamente este atributo? Del Dios soberano. Pero cualquiera que usurpa su gloria o usurpa sus atributos y quiere hacerse Dios,
Dios lo humilla. Al soberbio lo humilla. Y dice que el rey Nabucodonosor hacía esto, más cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció. En su orgullo fue depuesto de su trono y de su reino despojado de su gloria y fue echado de entre los hijos de los hombres y su mente se hizo semejante a la de las bestias. Literalmente el rey Nabucodonosor estaba comiendo yuyo, pasto como las bestias. 7 años estuvo así. Y dice la palabra del Señor que estaba su cuerpo mojado con el rocío del cielo hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre todo el reino de los hombres y que pone todo sobre él lo que él le place. Déjeme decirle, querido hermano, querido amigo, hay un hasta cuándo usted va a encontrar el gozo, la felicidad. ¿Hasta cuándo usted va a encontrar la restitución? ¿Sabe hasta cuándo? Hasta que reconozca que el Cristo es el Señor de su vida. Antes no. Luche todo lo que quiera. Intente todo lo que quiera. Pero ¿saben, hermanos? Su vida depende de Dios. Crea en Él o no crea en Él. Le ame o no le ame. Le obedezca o no le obedezca. Todos estamos dependiendo de Él. Cuando leyó el Salmo, el anciano resaltaba el versículo 5 del capítulo 33. Toda la tierra está llena de su misericordia. Por eso es que no terminó la tierra destruyéndose hace siglos, porque aún su misericordia cuida su creación. Todo esto empezó a hacer Daniel, a mostrarle lo que había pasado, hasta que él reconoció que él era el Altísimo. Versículo 22, y tú, su hijo Belsasar, ahí lo engancha, ¿no? Su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón, conociendo de que Dios hace esto con los soberbios, tú no has humillado tu corazón. Sabiendo todo esto, no has humillado tu corazón. Es como si que viviesen en una burbuja. Es como que si no reconociesen que hay un Dios soberano. Pero dice, sino que en contra del Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de la casa, y tú y tus grandes y tus mujeres y concubinas bebiste vinos en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera, de piedra, y yo agregaría de yeso, y que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos los caminos, nunca honraste. Cuando una persona dice que es cristiano y no honra al Señor, sino que pone toda la artillería de todos sus dioses falsos, sus ídolos falsos, para darle su vida, su pasión, su amor, su dinero, su tiempo, su familia, darle todo y no al Señor, que es honra al Señor, esto se llama profanar. ¿Y saben qué es lo que Dios estaba diciendo aquí al rey Belsasar? Que había profanado las cosas sagradas. Según la Escritura dice que usted y yo, siendo hijos de Dios, somos templos del Dios viviente, y que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo debe ser guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor. Por lo tanto, si usted es un hijo de Dios, ninguna parte de su vida, ni de su espíritu, ni su alma, ni su cuerpo puede ser usado para cosas paganas, para cosas inmundas. ¿Saben por qué? Porque la Escritura habla de un Dios celoso que te compró con precio de su sangre para sí mismo. Por eso Pablo dice que ¿acaso quitaré los miembros del cuerpo de Cristo y lo haré miembros de una ramera? En ninguna manera. No erréis, no se equivoquen. Por precio fuiste pagados, comprados. Ya no sois vuestros, sino que sois del Señor, dice la palabra. Amén. Muy bien, es clara la palabra, es clara la enseñanza. Pero dice el versículo 24, entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura.
¿Qué decía la Escritura? Neme, neme, tekel, uparsin. Neme, neme, tekel, uparsin. Y esta es la interpretación del asunto. Neme quiere decir, contó Dios tu reino. Contó. Tiempo de contar. Un conteo. Es cuando queremos hacer un arqueo de caja. ¿Cómo hacemos? Contamos. Si hay pérdida o hay ganancia. Dios va a contar. ¿Y qué pasó? Dice, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto de peso. Fíjense ustedes. Perez, que es el diminutivo o es la palabra de uparsin, dice, tu reino ha sido roto y ha sido dado a los medos y a los persas. Ahí estaba la interpretación. Entonces, mandó Belsasar a vestir a Daniel de púrpura, todo lo que él quería congraciarse, pero ¿qué pasó? Versículo 30, la misma noche, fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Una historia que, diríamos, llegó al final de una forma abrupta. Un fin inesperado, una fiesta que se había arruinado porque no era conforme a la que Dios quería. Para poder cerrar el concepto de esta enseñanza podemos resaltar lo siguiente. ¿Dónde fue pesado Belsasar? No fue ni en su propia opinión ni la opinión pública porque era un rey, ni tampoco fue en sus filosofías porque todos los reyes de aquella época eran grandes filósofos, sino que fue pesado en la balanza de Dios. Todos un día vamos a ser pesados en la balanza de Dios. Y como podemos ver, dice la palabra que Él contó en su libro diario de su vida sin reservas. Dios tiene el detalle de todas nuestras cosas. También dice que Él pesó. Y saben, hermanos, en nuestra balanza, donde fuimos pesados por el Señor, se encontró que fuimos hallados faltos de pesa. Ahora, ¿qué más dice? Que se rompió, se terminó, llegó a un final de su reino. Y esto también es algo que deberíamos meditar. Pero la consecuencia de esta prueba manifestó lo siguiente. Primero, que Dios es el que pesó a la humanidad entera. Y según Romanos 3:23, ¿cómo fue hallada esa humanidad? Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. También podemos ver nosotros que hay algo que tenemos que tener en cuenta. Fuimos pesados y las primeras 10 pesas que Dios puso en la balanza fueron los 10 mandamientos que tenemos que ser nosotros juzgados ante el Señor. Pero fíjese, ninguno de estos 10 mandamientos los podemos cumplir. ¿Por qué? Porque en uno que fallemos, dice la Escritura, somos culpables de todo. Entonces uno dirá, ¿cómo hacemos para salir? ¿Cómo hacemos para hacer no que llegue al final? Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios que claramente ha mostrado su intención de salvar a su pueblo de la condenación. Pero ¿qué vemos nosotros? Que el orgullo de una persona, de un corazón no arrepentido, es suficiente como para poder resistir ese amor que Dios tiene. Sin embargo, el quebrantamiento es una herramienta que Dios utiliza para salvar tu alma. Dios va a quebrantar para que entiendas que su amor es mayor que tu orgullo, que tu soberbia. Lo que podemos ver es que esos 10 primeros mandamientos que vemos en la Escritura son las 10 pesas que Dios puso como regla en la balanza. ¿Qué otra cosa más está en la balanza? Dice, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. ¿Y amarás a quién? A tu prójimo como a ti mismo. ¡Fua! Nuestra balanza sigue dando falta. Y encontramos en el capítulo 7 la regla de oro. ¿Cuántos conocen la regla de oro? Tú debes tratar como quieres ser tratado. Eso lo dijo Jesús en el Sermón de la Montaña. Léalo después en el capítulo 7 de Mateo. Y saben, hermanos, hasta en eso estamos nosotros con la balanza mal.
Entonces, si tan solo tendríamos que analizar un año, si tendríamos que analizar todas nuestras vidas, diríamos, ¿cuál es la solución? ¿Qué es lo que tenemos que entender? Miren, hermanos, el profeta Amós, capítulo 4, dejó muy en claro esto. Ya voy terminando. Amós, capítulo 4, versículo 12, él profetizó esto que va a pasar. Dice, por tanto, de esta manera te haré de ti, oh Israel, porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Fíjense ustedes, hay un Dios justo, pero dice, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. En Hebreos dice que está establecido que el hombre muere una vez y después el juicio. Ahora, no todas las personas tienen en cuenta esto. Sin embargo, es un Dios que viene advirtiendo, te viene hablando, te está diciendo. No hace falta que usted vaya a un templo y empiece a leer qué dicen las profecías. Si usted se dará cuenta de que aún el mundo, sin saberlo, habla por boca de Dios diciendo, se viene el fin, se viene la catástrofe, se va a terminar la reserva de todo. Y usted dirá, eso no es algo nuevo para los que conocen la Biblia. Dios está hablando y está diciendo, se termina todo. Y Dios lo viene diciendo, ¿sabes desde cuándo? Desde que Adán fue expulsado del Edén. Ahora, si alguno no oye la voz del Señor y endurece su corazón, el tal irá a condenación eterna. Pero si Dios te viene hablando y te viene diciendo, has sido puesto en balanza y has sido hallado falto, ¿qué tenemos que hacer? Muy bien, hermanos, aquí viene la parte de las buenas noticias. Para eso vino Jesucristo a este mundo. Dios, el único creador del cielo y de la tierra y del universo, el todopoderoso, se encarnó para poder morir en la cruz del Calvario por ti. Dios vino a morir por ti. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque en Él únicamente tenemos el perdón de los pecados. Pero yo no logro entender cómo hasta el día de hoy hay muchas personas que no pueden entender lo que es la redención. ¿Hace cuántos años murió Jesús en la cruz y resucitó? ¿Ya han pasado? 2000 años. Muy bien. ¿Ha muerto ayer el Señor? No, hace 2000 años. Su muerte fue eficaz para que nosotros que íbamos a nacer 2000 años, al creer en su muerte y en su resurrección, ¿sabe qué pasará en nosotros? Seamos perdonados para siempre de todo pecado. Pero ¿cuándo fuimos perdonados? Cuando yo recibí a Cristo en mi corazón, Cristo perdonó cuando Él murió en la cruz del Calvario. Quiero que entienda esto. El Padre propició su ira por la muerte de Cristo. El Padre satisfizo su justicia por la muerte de Cristo. Ya la sangre que Él ha derramado te ha limpiado de todo pecado. Lo que tienes que entender es que no hay nada que pueda separarte de su amor. Lo único que tienes que saber es si eres un hijo de Dios o no eres un hijo de Dios. Y este es el concepto. Cristo es el único refugio para la salvación. Tú y yo somos pesados en balanzas, pero siempre dábamos pérdida. Por eso es que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por sus llagas, por su muerte, por su sufrimiento, nosotros hemos sido perdonados, curados. Esto es lo que hizo. Dios envió a su Hijo y halló en Él la satisfacción de todos nuestros pecados. Él perdonó nuestras vidas. La cruz suple toda la necesidad. Él pagó nuestras culpas y nuestras iniquidades. En esta mañana quiero llevar a esta reflexión. Si hay balanza o hay balance en tu vida, solamente para los que no han tenido una experiencia de encontrarse con Jesucristo, el verdadero Señor, el verdadero Salvador. Hoy es un día, si el Señor habla a tu corazón y te muestra que necesitas arrepentirte, hoy es el día para que lo hagas. Pero también quiero referirme a los hermanos que dicen que tienen su vida transformada en Cristo Jesús. ¿Está usted bebiendo el vino de este mundo? ¿Cuál es el vino de este mundo? Es el gozo y la alegría temporal y no el gozo de tu salvación.
Saben, muchas personas abandonan las bendiciones de Dios por los momentos temporales de alegría y de placer. Ese es el vino de Babilonia. Es riquísimo, es aromático, pero no proviene de Dios. El vino nuevo del Señor es aquel que te da el gozo de la salvación. Ahora, ¿cuántos cristianos han dejado y han profanado el templo santo de Dios por seguir detrás de las cosas que solamente provocan placeres temporales? Este año debe terminar con arrepentimiento para aquellos hermanos que se dan cuenta de que no han servido al Señor como Él se lo merece. Este año tiene que terminar en reconocer que hemos sido faltos, que necesitamos darle más al Señor. Él es el Dios de tu salvación. Él dio su vida por ti. Él te salvó. Por lo tanto, deberías meditar en esto y deberías decir, Señor, necesito hoy confesar y necesito volver otra vez al abrigo del Altísimo. ¿Saben, mis hermanos? No es posible pasar años tras años simplemente envejeciendo sin hacer que tu hombre interior, el ser espiritual que es Cristo, vaya creciendo. Debe crecer. Y debes crecer tú en gracia del Señor. Y debes darle la gloria al Señor. De esa manera va a encontrar que siempre vamos a ser faltos delante del Señor, pero Cristo tomó mi lugar. Cristo tomó tu lugar. Y Él hizo la obra que tú no podías hacerla. Por eso, mis hermanos, cuando dice tu reino ha sido puesto fin, es lo mejor que nos puede pasar. Porque solamente debe haber un solo rey y un solo reino, el reino de Jesucristo. Si tu reino ha sido puesto en fin, es porque ha sido conquistado por un reino superior, el reino de nuestro Señor Jesucristo. Cierre sus ojos, vamos a orar. Te damos gracias, nuestro Dios, te alabamos y te bendecimos, Padre Celestial, por la bendición que tenemos de tener a Jesucristo, nuestro Salvador, quien en la cruz del Calvario anuló el acta que era contraria para con nosotros. Todo estaba en contra de nuestras vidas. Nada, Señor, estaba a nuestro favor. Hemos sido pecadores, hemos profanado las cosas santas, hemos vivido indignamente ante tus ojos y ante la ley, ante la palabra de Dios, ante tu balanza, Señor, no teníamos excusas, pero Cristo apareció y Él tomó el lugar que nos correspondía a nosotros en la cruz del Calvario y Él murió y Él es el que sufrió la muerte en la cruz en nuestro lugar para que en su muerte nosotros hallemos la vida eterna. Te doy gracias, Padre Celestial, por permitirnos una vez más llegar al final de este año, pero poder meditar en esta palabra. Señor, si no hubiera sido por ti, si no hubiera sido por nuestro Señor Jesucristo, no estaríamos aquí. Gracias, Padre Celestial. Gracias por lo que en esta mañana han escuchado el mensaje. Gracias por todos los hermanos que en verdad desean agradarte, sabiendo que ya nos perdonaste, que ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, que ya estamos reconciliados para siempre con el Padre y que no existe ninguna cosa creada que nos separe de tu amor, entendiendo que ya no vamos a ser condenados ni juzgados delante de un tribunal, de un juicio que sea para ver si voy a ser salvo o no, porque nuestro juicio es Jesús en la cruz del Calvario y Él ya nos justificó. Por eso, Señor, entendiendo esta verdad, nos comprometemos a vivir dignamente, agradándote a ti y practicando la santificación cada día, porque así, Señor, tú lo has establecido. Que la gloria y la honra sea para ti. En el nombre de Cristo Jesús.